En la vida diaria utilizamos los sistemas de información. Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. Realiza 4 actividades básicas: entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de información. El objetivo primordial de un sistema de información es apoyar la toma de decisiones y controlar todo lo que en ello ocurre. Existen 2 tipos de información. Formales se utilizan como medio para llevarse a cabo estructuras sólidas como ordenadores. Los informales son más artesanales y usan más antiguos como el papel y el lápiz o el boca en boca. El sistema de información es un organismo que recolecta, procesa, almacena y distribuye información. Este sistema es indispensable en la industria petrolera, como las transacciones, codificaciones, arreglo y todo tipo de operaciones informáticas. Sistemas transaccionales logran automatización de procesos operativos dentro de una organización, ya que su función primordial consiste en procesar transacciones como cobros, entradas y salidas. Los sistemas de automatización de la oficina apoyan a los trabajadores de datos, quienes no generan conocimientos nuevos, sino más bien analizan información con el propósito de transformar los datos, como los científicos, ingenieros y médicos en sus esfuerzos de creación de nuevo conocimiento. Son aquellos que se desarrollan para procesar grandes volúmenes de información. A través de ellos se alimentan las grandes bases de datos. El elemento humano sigue participando en la captura de información requerida. Sistema de información para la administración. Proporciona informes periódicos para la planeación, el control y toma de decisiones. Son sistemas que sustentan la relación que surge entre las personas y las computadoras. Es un sistema de información basado en un computador interactivo, flexible y adaptable, especialmente desarrollado para apoyar la solución de un problema de gestión no estructurado para mejorar la toma de decisiones utilizados los datos que proporciona una interfaz amigable y permite la toma de decisiones en el propio análisis de la situación. Los sistemas utilizados en la inteligencia son del software que emula el comportamiento de un experto humano en la solución de un problema. Los sistemas expertos funcionan de manera que almacenan información concreta para un campo determinado y solucionan los problemas utilizando esos conocimientos mediante la educación lógica de conclusiones. Considerado como el uso de la tecnología para soportar o dar forma a las estratégicas competitivas de la organización. Su función primordial es apoyar la automatización de los procesos operativos y proporcionar información para apoyar la toma de decisiones. El sistema puede llevar a cabo discusiones sobre el uso de la tecnología competitiva de la organización a su plan para incrementar o mantener ventajas de sus rivales. Sistemas de información para el ejecutivo. Los sistemas computarizados que proveen a los ejecutivos un fácil acceso a información interna y externa y que es relevante para sus factores críticos de ejecutivo. Los sistemas de información para el ejecutivo están dirigidos a apoyar el proceso de toma de decisiones de los altos ejecutivos de una organización. Sistemas de información en la ingeniería petrolera han pasado a ser de gran uso e importancia debido a la gran cantidad de información
Sistemas de trabajo del conocimiento sirven de apoyo a los trabajadores, profesionales e ingenieros. En sus esfuerzos de creación de nuevo conocimiento, dan a eso la posibilidad de compartirlo con sus organizaciones. Tenemos la otra clasificación de sistemas de procesamiento de datos. Estos procesan grandes volúmenes de información generadas en las funciones administrativas. En la industria petrolera, como sabemos, tienen varios trabajadores, lo cual sirve mucho este sistema. Está también el sistema para la administración, que se basa en los datos obtenidos del procesamiento de datos y requiere al ser humano un software y un hardware. También encontramos lo que es el sistema de apoyo a la toma de decisiones, el cual una persona se encarga de tomar una decisión, ya sea en grupo o con ejecutivos. Por último, encontramos sistemas expertos e inteligencia artificial. Se encarga de que un ser humano debe interactuar con la computadora y crear un prototipo. Con esto encontramos el final de esta exposición de lo que es el tema de sistemas de información. Muchas gracias por su atención y realmente espero que esta información se les proporcione y les ayude. Hola amigos de la carrera de Informática Administrativa del Centro Universitario Inglés, les presento el siguiente video sobre sistemas de información, utilizando la voz de Locuendo. Espero les guste. Se entiende como sistemas de información, al conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de la información, organizados para su uso posterior, orientadas a cubrir alguna necesidad u objetivo. Todos los elementos interactúan para procesar los datos, dando lugar a información más elaborada, que se distribuye de manera más adecuada en una determinada organización. El término sistemas de información hace referencia a un concepto genérico que tiene diferentes significados según el campo del conocimiento al que se aplique. En informática, un sistema de información es cualquier sistema computacional que se utiliza para obtener, almacenar, manipular, administrar, controlar, procesar, transmitir o recibir datos, para satisfacer una necesidad de información. El principal uso que se da a los sistemas de información es el de optimizar el desarrollo de las actividades de una organización, con el fin de ser más productivos y obtener ventajas competitivas. Desde el punto de vista empresarial, los sistemas de información se clasifican en Sistema de Procesamiento de Transacciones, TPS. Gestiona la información referente a las transacciones producidas en una empresa u organización, también se le conoce como Sistema de Información Operativa. Sistemas de Información Gerencial, MIS. Orientados a solucionar problemas empresariales en general. Sistemas de Soporte a Decisiones, DSS. Herramienta para realizar el análisis de las diferentes variables de negocio con la finalidad de apoyar el proceso de toma de decisiones. Sistemas de Información Ejecutiva, TAIS. Herramienta orientada a usuarios de nivel gerencial, que permite monitorizar el estado de las variables de un área o unidad de la empresa a partir de información interna y externa a la misma. Enfoque de sistemas. Es un esquema metodológico que sirve como guía para la solución de problemas, en especial hacia aquellos que surgen en la dirección o administración de un sistema, al existir una discrepancia entre lo que se tiene y lo que se desea, su problemática, sus componentes y su solución.
El enfoque de sistemas son las actividades que determinan un objetivo general y la justificación de cada uno de los subsistemas, las medidas de actuación y estándares en términos del objetivo general, el conjunto completo de subsistemas y sus planes para un problema específico. Proceso de solución de problemas utilizando el enfoque de sistemas. Subsistema formulación del problema. Tiene como función el identificar los problemas presentes y los previsibles para el futuro, además de explicar la razón de su existencia, y para su comprensión se divide de la siguiente manera. Planteamiento de la problemática. Investigación de lo real. Formulación de lo deseado. Evaluación y diagnóstico. Subsistema identificación y diseño de soluciones. Su propósito es plantear y juzgar las posibles formas de intervención, así como la elaboración de los programas, presupuestos y diseños requeridos para pasar a la fase de ejecución. Este punto está dividido en generación y evaluación de alternativas, formulación de bases estratégicas, desarrollo de la solución, subsistema control de resultados. Todo plan, estrategia o programa está sujeto a ajustes o replanteamientos al detectar errores, omisiones, cambios en el medio ambiente, variaciones en la estructura de valores, etc. Y este punto está dividido de la siguiente manera. Planeación del control, evaluación de resultados y adaptación. Control de sistemas. Un sistema de control está definido como un conjunto de componentes que pueden regular su propia conducta o la de otro sistema con el fin de lograr un funcionamiento predeterminado, de modo que se reduzcan las probabilidades de fallos y se obtengan los resultados buscados. Clasificación de los sistemas de control y su comportamiento. 1. Sistema de control de lazo abierto. Es aquel sistema en que solo actúa el proceso sobre la señal de entrada y da como resultado una señal de salida independiente a la señal de entrada, pero basada en la primera. Esto significa que no hay retroalimentación hacia el controlador para que éste pueda ajustar la acción de control. Es decir, la señal de salida no se convierte en señal de entrada para el controlador. Estos sistemas se caracterizan por ser sencillos y de fácil concepto. Nada asegura su estabilidad ante una perturbación. La salida no se compara con la entrada. Ser afectado por las perturbaciones. Estas pueden ser tangibles o intangibles. La precisión depende de la previa calibración del sistema. 2. Sistema de control de lazo cerrado. Son los sistemas en los que la acción de control está en función de la señal de salida. Los sistemas de circuito cerrado usan la retroalimentación desde un resultado final para ajustar la acción de control en consecuencia. El control en lazo cerrado es imprescindible cuando se da alguna de las siguientes circunstancias. Cuando un proceso no es posible de regular por el hombre. Una producción a gran escala que exige grandes instalaciones y el hombre no es capaz de manejar. Sus características son ser complejos, pero amplios en cantidad de parámetros. La salida se compara con la entrada y le afecta para el control del sistema. Su propiedad de retroalimentación. Ser más estable a perturbaciones y variaciones internas. Tipos de sistemas de control. Hechos por el hombre. Como los sistemas eléctricos o electrónicos que están permanentemente capturando señales de estado del sistema bajo su control y que al detectar una desviación de los parámetros preestablecidos del funcionamiento normal del sistema, actúan mediante sensores y actuadores, para llevar al sistema de vuelta a sus condiciones operacionales normales de funcionamiento. Naturales, incluyendo sistemas biológicos. Por ejemplo, los movimientos corporales humanos como el acto de indicar un objeto que incluye como componentes del sistema de control biológico, los ojos, el brazo, la mano, el dedo y el cerebro del hombre. En la entrada se procesa el movimiento y la salida es la dirección hacia la cual se hace referencia, cuyos componentes están unos hechos por el hombre y los otros son naturales. Se encuentra el sistema de control de un hombre que conduce su vehículo. Este sistema está compuesto por los ojos, las manos, el cerebro y el vehículo. La entrada se manifiesta en el rumbo que el conductor debe seguir sobre la vía y la salida es la dirección actual del automóvil. El cambio, proceso de cambio y los recursos humanos. Cambio es el concepto que denota la transición que ocurre cuando se transita de un estado a otro. El proceso de cambio abarca todas las actividades dirigidas a ayudar a la organización para que adopte exitosamente nuevas actitudes, nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer negocios.
Un proceso de cambio ocurre de forma muy eficiente si todos están comprometidos con él. El cambio ocurre a través de las personas. Para que se considere a las personas como parte del proceso de cambio es necesario conocer sus valores, sus creencias, sus comportamientos. Las organizaciones y las personas que en ella están incluidas cambian continuamente. En las organizaciones, algunos cambios ocurren por las oportunidades que surgen, mientras que otros son proyectados. El cambio y el factor humano. Para que un proceso de cambio pueda implementarse con éxito y sostenerse en el tiempo, es fundamental tener en cuenta el factor humano. Las personas deben confiar, estar motivadas y capacitadas, ya que el cambio es un proceso muy duro, tanto a nivel personal como organizacional. La persona que lidera el cambio debe lograr que las personas puedan hacer mejor el trabajo, con menor esfuerzo y mayor satisfacción. La confianza es un requisito esencial para lograr un ambiente de trabajo agradable y de franca cooperación. En este mundo globalizado e hipercompetitivo en el que nada parece seguro, no resulta extraño que la confianza haya casi desaparecido del ambiente laboral. Los empleados desconfiados se comprometen menos y son menos eficaces que los que confían. Los directivos que desconfían de sus empleados malgastan su tiempo controlándolos y ni unos ni otros se concentran en sus tareas y responsabilidades específicas. La motivación de los recursos humanos se logra cuando son tenidas en cuenta tanto las metas de la organización como las de las personas que la integran, creándose una verdadera energía que facilita el proceso de cambio. La adaptación de la empresa a la realidad del cambio tiene que suceder a través de un proceso que vaya ocurriendo real y efectivamente. El cambio no debe ser autoritario ya que así es muy difícil de lograr, debe ser flexible, con la participación de todo el personal a través de grupos pequeños pero consistentes, para permitir que el proceso avance. Para lograr el cambio, los grupos deben perder el miedo. Con los primeros logros que alcanza cada grupo, los integrantes experimentan la satisfacción de los resultados obtenidos que ellos mismos propusieron, y a partir de ese momento se rompe la inercia al cambio. Para realizar un proceso de cambio exitoso es premisa fundamental el autoconvencimiento de los directivos de la organización y la concienciación del personal respecto a la necesidad del cambio. Las etapas del proceso del cambio. Existen tres fases principales que todo proceso de transformación debe recorrer, y todas se cumplen inexorablemente. La primera es un período de cuestionamiento, de retar el estatus, de fijar metas, y de diseñar. La segunda etapa es un período de cambio, de aclarar, de reforzar. Aquí es donde hacemos el verdadero trabajo pesado del cambio. Creamos estructuras, desarrollamos nuevos sistemas y comenzamos a fomentar nuevas actitudes y formas de trabajar. La tercera etapa es un período de consolidación, de institucionalización y de evaluación. Esta es la etapa donde hacemos permanente el cambio. Nos aseguramos que nuestra gente no piensa que es otro programa del mes, sino algo que va a perdurar en la organización. El punto de partida para el cambio. Hoy en día el cambio organizacional es la piedra angular del mejoramiento continuo de las organizaciones. El cambio es el fenómeno por medio del cual el futuro invade nuestras vidas y conviene observarlo atentamente desde el ventajoso punto de vista de los individuos que viven, respiran y experimentan. La gente se pasa la vida esperando a que las cosas cambien, a que las personas que los rodean cambien y a que todo se ajuste a su manera de ser y de pensar. Pero los empleados pueden asumir el rol de líderes dentro de un proceso de cambio y crear una visión compartida que movilice a la organización y a su recurso humano en el proceso de cambio. La misión de generar la capacidad de cambio parte de la autoeducación permanente, para aprender y desaprender y para ayudar a los otros a aprender. El aprendizaje es cambio y su punto de partida es la educación. El conocimiento es la clave para ser competitivos. Hoy más que nunca, las organizaciones deben desarrollar capacidades de aprendizaje que les permitan capitalizar el conocimiento. Es necesario que el trabajador asuma mayor responsabilidad por su propio desarrollo, que se convierta en actor de su proceso de aprendizaje y que se esfuerce en definir sus propias necesidades en función de los requerimientos del trabajo mismo. Una buena forma de aumentar la efectividad es haciendo las cosas de manera diferente a la forma tradicional, incorporando así el cambio como una constante en el funcionamiento organizacional. Trabajar por trabajar es hoy signo de improductividad. Lo que se requiere para ser más competitivo es dinamismo, es decir, energía orientada hacia el logro de los objetivos.
El entorno cambia y las empresas se van ajustando a nuevas reglas como la integración de esfuerzos, el beneficio compartido, el trabajo en equipo, la permanente disposición a aprender y a cambiar, las organizaciones por procesos, el aplanamiento de las estructuras organizacionales, la disminución de los niveles jerárquicos y de puntos de control, la ruptura de barreras, la necesidad de comunicación, la autogestión y el autodesarrollo como pilares del cambio. El autodesarrollo permite que la gente esté en capacidad de construir nuevos esquemas de aprendizaje. La autogestión lleva a que cada empleado esté en capacidad de planear, hacer y evaluar su propio trabajo sin necesidad de tener que estar esperando a que su superior le diga las cosas que él mismo sabe que se deben hacer por el bien de la empresa. Cultura y cambio organizacional. Las tendencias que pautan el desenvolvimiento del mundo contemporáneo, determinan los cambios, es decir, las nuevas actitudes en las empresas, tales como, la globalización de la economía, la conciencia ambientalista, la aceleración de las privatizaciones, las alianzas estratégicas y el avance tecnológico, conforman un ineludible conjunto de condiciones que afectan las organizaciones. La estrategia que mejor interpreta las respuestas ante las demandas de ese entorno tan complejo y cambiante se resume en competitividad. Implicaciones en el cambio de cultura. El cambio de la cultura implica una modificación de un estado, una condición o situación. Es una transformación característica, una alteración de dimensiones o aspectos más o menos significativos. El panorama actual de las organizaciones se presenta lleno de cambios radicales y con un ritmo sin precedente en la historia de la humanidad. En la medida que los cambios se vuelven un factor permanente y acelerado, la adaptabilidad del individuo organizacional a tales cambios resulta cada vez más determinante en la supervivencia de cualquier empresa. A medida que las organizaciones desafían el cambio, será determinante que la gerencia desarrolle nuevas tecnologías en función de mejorar las destrezas y habilidades de los individuos. 3 ideas básicas acerca de la gerencia del cambio. Primero, consiste en la capacidad que debe tener la alta gerencia en manejar los cambios, ya que estos implican costos, riesgos, ineficiencias temporales y cierta dosis de trauma y turbulencia en la organización. Segundo, una vez que se inicia el cambio, este adquiere una dinámica propia e independiente de quien lo promueve o dirige, es decir, puede suceder que en algunos de los casos más exitosos de cambio, los resultados obtenidos sean consonos a lo planificado inicialmente. Aunque en algunos casos, lo planificado y lo obtenido no coincida por completo. Tercero, el cambio en una empresa es un proceso lento, costoso, confuso y conflictivo, que normalmente ocurre a través de ciertas etapas más o menos comunes. Proceso del cambio planeado. Las organizaciones con visión proactiva tienen la capacidad de percibir y entender los cambios y el efecto que estos tienen sobre la conducta de los que se involucran. Procesos que deben ocurrir en cada una de las fases para lograr el cambio en un sistema humano. Descongelamiento, invalidación. Durante esta etapa se generan y consolidan las fuerzas a favor del cambio. Esta es la etapa donde la insatisfacción con la situación existente alcanza el nivel suficiente como para que se decida cambiarla. Cambio a través de la reestructuración cognitiva. Se introducen las modificaciones planeadas, comenzando con las más fáciles de aceptar por parte de la organización, pasando luego gradualmente, a los cambios de mayor complejidad y alcance. Durante este periodo, el cual suele ser el más largo y costoso, aparecen los problemas y peligros que más dedicación y talento exigen de la alta gerencia. Nuevo congelamiento, consolidación del cambio. Esta fase ayuda a la gerencia para que incorpore su nuevo punto de vista, es decir, se crean las condiciones y garantías necesarias para asegurar que los cambios logrados no desaparezcan. El empuje de la alta gerencia continúa siendo de vital importancia en esta etapa, y el hecho de no contar con dicho apoyo puede conducir a un retroceso en el proceso de cambio e inclusive podría provocar el fracaso definitivo del proceso. El gerente como líder.
Ante un proceso de cambio organizacional o de reconversión de actitudes, el papel del gerente debe ser el de liderar el cambio mismo, convirtiéndose en un visionario, un estratega y un excelente comunicador e inspirador de todos aquellos aspectos que involucren a la organización, toda vez que dicho proceso, por su magnitud, solo se logra con el compromiso del equipo gerencial y de toda la organización en su conjunto, siendo cada vez más importante pensar en reconvertir primeramente al gerente, ya que si él mismo tiene bajo su cargo un equipo dispuesto al cambio y no se siente comprometido con él, dicho cambio no se dará por efecto de una resistencia pasiva, aquella en la cual se apoyan los cambios de palabra, pero no se participa de ellos. Por otra parte, el desarrollo de nuevas tecnologías y el auge cada vez mayor de la llamada revolución de la información, ha propiciado cambios acelerados en las estructuras organizacionales, al mismo tiempo que condiciona un nuevo perfil global para el gerente, en donde sus principales características personales deben incluir una mayor capacidad de adaptación a nuevas circunstancias, una mentalidad internacional y excelentes condiciones de aprendizaje y comunicación, además de contar con principios elementales como ética, honestidad y justicia, cuya valoración es de carácter universal. El gerente y la comunicación en el cambio organizacional. Todo gerente de una organización que acometa procesos de gerencia del cambio o de reconversión de actitudes, debe tener muy en cuenta que la comunicación ascendente es mucho más difícil y menos eficiente para el logro de los objetivos que la comunicación descendente, por lo que es necesario mejorar los canales internos de la organización, recordando que no puede existir verdadera comunicación en un solo sentido. Si bien la habilidad para comprender y dirigir todos los procesos de la organización es vital para desarrollar un liderazgo efectivo, el gerente moderno no solo debe dominar el aspecto técnico, logístico, estratégico y financiero en su conjunto, sino que debe darle una muy especial importancia a los recursos humanos de la empresa. El gerente líder tiene que comunicarse de manera efectiva con sus empleados, al mismo tiempo que debe proyectar la imagen de la empresa y evaluar objetivamente lo que necesita su personal para hacer aún más fácil la absorción por parte de este de una identidad corporativa propia. El gerente moderno debe estar consciente de que su actuación como líder es observado detenidamente por todos en la organización y fuera de ella, y es justamente a través de su comportamiento, actitudes y personalidad que comienza a permear la imagen corporativa de la empresa. Por otra parte, el gerente debe tener siempre presente que no solo debe conocer a la organización a través de la información previamente filtrada por su equipo de gerentes, el llamado staff de la organización, sino que debe involucrarse e interesarse más en todos los aspectos, comportamientos y niveles internos de la organización, sin que ello necesariamente signifique que no deba delegar responsabilidades a dicho equipo para analizar problemas y situaciones, administrar recursos y apoyar las necesidades del personal a su cargo.